Ya está con nosotros aquí en nuestro set de televisión el pastor Otoniel Pardo, que se ha distinguido en el mundo del ministerio como un excelente maestro expositor de la palabra de Dios. Lo hemos tenido a él en algunos congresos nuestros aquí en Perú, como Trujillo 97, Trujillo 98, Lima 2000, junto con Carlos Anacondia, Ronnie Chávez, Ana Méndez, Alberto Motesi. Y él participó con nosotros como uno de nuestros oradores, representando al Perú con la plancha internacional. Y hoy lo tenemos aquí en nuestro set, donde vamos a tener una entrevista con él y vamos a conversar, vamos a sacarle al pastor Otoniel todas las grandes enseñanzas o revelaciones que hay en su espíritu. Pastor Otoniel Pardo, bienvenido al programa La Fe en Acción. Gracias, apóstol, gracias por esta cordial invitación. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir con todo el público que te sigue. Para mí es una bendición y bueno, estamos aquí para bendecir al pueblo de Dios. Hay muchos creyentes aquí en Lima que conocen tu ministerio, te disfrutaron, te escucharon en Trujillo 97, en Lima 2000. Me encontré con algunos hermanos pastores, me decían, yo estuve en un congreso donde escuchamos al pastor Otoniel Pardo enseñar unas palabras en su estilo y en su forma de enseñarnos y sembrarnos principios, pensamientos que han quedado en nuestro espíritu grabado. Hay mucha gente que recuerda esos momentos que hemos pasado. ¿Cuál es ahora tu nueva óptica? ¿Cómo ves el mover de Dios ahora en el Perú? Bueno, yo creo que a lo largo de estos años hemos podido ver cómo la obra de Dios se ha ido consolidando. Muchos siervos de Dios han sido levantados en estos tiempos de una manera muy especial. El Señor se está moviendo gloriosamente en la iglesia, aunque hay algunas cosas que todavía deben ir cambiando, creo yo, a las fraternidades, las comuniones que se han ido produciendo a través de diferentes asociaciones, las relaciones que se han ido fortaleciendo. Creo que todo ha contribuido a que la obra de Dios sea bendecida, que mucha gente pueda ser alcanzada y que la iglesia pues vaya creciendo y cumpliendo su propósito aquí en la tierra. ¿Qué crees que falte aquí en el Perú para ver, por ejemplo, el emerger o el levantamiento de otros ministerios grandes, de tal manera que podamos ver aquí en el Perú un Carlos Anacondia, un Claudio Freyson o un Dante Hebel? ¿Qué le falta al ministerio peruano? Creo que es muy importante que la unidad se consolide, que haya verdadera unidad, no una unidad politizada, no una unidad superficial, sino verdadera unidad en la que podamos apoyarnos mutuamente y respetarnos mutuamente. Creo que eso es muy importante para que la obra de Dios y los ministerios se consoliden. Cuando un hermano ministro da la mano a otro ministro y se ayudan mutuamente y sin ningún egoísmo, sin ningún egocentrismo, se hacen las cosas, creo que realmente Dios va levantando un pueblo de testimonio en nuestra nación. Creo que en ese sentido nos falta un poquito más. Creo que todavía hay mucha gente que está viviendo y levantando su propio reino, su propio nombre, su propio ministerio, sin pensar en los demás. Creo que eso de alguna manera ha detenido el crecimiento y el fortalecimiento ministerial en algunos. Porque yo observo, por ejemplo, aquí en el Perú, como viajo por muchas partes del país, por el norte, por el sur, hay una generación de jóvenes que aman el ministerio, desean proyectarse, tener un ministerio grande, connotado, pero se sienten como que no tienen el respaldo, el apoyo de sus propios pastores y aún de los propios líderes de sus ciudades o regiones. Y se sienten como que su sueño y su expectativa como que viene a desmoronarse, como que no hay más proyección. ¿Qué es lo que ellos deberían hacer, estos jóvenes, para que puedan salir adelante contra toda adversidad, contra toda oposición, obstáculo, de tal manera que ellos puedan ver su sueño? Bueno, primero quiero reconocer en primer lugar tu ministerio y tú te has convertido en un hito en esta nación porque tú apareciste hablando de que el tiempo de los ministerios nacionales ha llegado y creo que no solamente lo dijiste sino que en la práctica hiciste todo lo posible para que eso se sucediera. Has dado la mano a muchos ministerios, has apoyado a muchos ministros
y esto ha permitido que ministros jóvenes, gente anónima, salga a la palestra y pueda ministrar y servir con toda confianza, osadía y valentía. Creo que en ese sentido tú has contribuido mucho al reconocimiento, el espacio que le has dado a muchos ministerios jóvenes, la confianza, ha permitido que muchos se consoliden. Y creo que en ese sentido muchos jóvenes deben tener esperanza, deben tener la confianza de que Dios va a levantar personas como tú y también espacios que les permitan que ellos desarrollen y consoliden sus ministerios. Creo que hay algo que de parte tuya se ha convertido en un ejemplo para muchos, y creo que en ese sentido es muy importante aceptar que Dios se está moviendo en nuestra nación por ese lado. Creo que el Ministerio Joven debe entender que todo tiene su tiempo, que Marcelino Salazar no nace de una manera improvisada y de repente, ha tenido toda una formación. Dios ha trabajado contigo de una manera muy especial desde muy joven. Nos conocemos desde solteros, desde muchos años atrás, y hemos visto y he podido ver cómo Dios ha ido bendiciendo tu ministerio. Creo que todo tiene su tiempo. Dios prepara, Dios llama a una persona, Dios la prepara, Dios la entrena y Dios la envía. Y Dios también la sostiene. Creo que es Dios quien va abriendo las puertas y los campos. Y en ese sentido, los jóvenes deben tener confianza, expectativa, no dejar de soñar, no dejar de creer, de ambicionar en Dios, tener esas ambiciones santas y ver cómo Dios se glorifica en sus vidas. Creo que deben trabajar mucho en su carácter, creo que deben crecer, porque cuando ya uno está en el ministerio consolidado, si uno no tiene un carácter, un desarrollo interno, puede ver sucumbir su ministerio debido a la falta precisamente de ese tipo de solidez y de afirmación que le permita pasar y sobrepasar o sobreponerse a una serie de pruebas y dificultades y tentaciones también. Creo que es muy importante eso. Hay algo que he estado observando, ¿no? Porque tengo ya como unos 27 años en los caminos de Dios. Yo me entregué en la década de los 70, y en esa década yo pude ver muchos jóvenes, en aquel entonces muchos jóvenes o muchos cristianos sentían una pasión por prepararse. Los institutos bíblicos y los seminarios estaban llenos de estudiantes. Había todo un mover, una expectativa, pero he observado